Gracias por que estemos celebrando el Día del Padre, Señor. En primer lugar, gracias por mi Padre, Señor, porque Él es el que me cuida y me ama, Señor. También gracias por todos los papás que están aquí presentes. Guíalos en tu camino, Señor, y dale sabiduría para que puedan criar a sus hijos y a su familia, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, quiero darte gracias por la vida de los padres aquí presentes, Señor Dios. Yo te pido, Señor Dios, por sabiduría para que tú puedas, Señor Dios, mostrarle, Señor Dios, el verdadero ejemplo de cómo ser un padre para con sus hijos, Señor Dios. Quiero darte gracias porque tú te muestras como padre para nosotros y tú puedes mostrar ese ejemplo para ellos, Señor Dios. Señor Dios, tú puedes, Señor, sanar las heridas de su corazón que han recibido de sus padres, Señor Dios, y puedes restaurar para que eso no se repita con sus hijos, Señor Dios. Yo te pido, Señor Dios, por los corazones de los padres, aquellos que sienten que han hecho cosas malas con sus hijos, aquellos que se han equivocado, Señor Dios. Pues tú, Señor Dios, traes perdón y restauración a la vida de ellos, Señor Dios. Te pido que tú traigas reconciliación para con sus hijos, Señor Dios. Si es necesario humillarse, si es necesario reconocer vulnerabilidad, pedir perdón para con sus hijos, Señor, que lo hagan para restaurar esa relación, Señor Dios. Te pido, Señor Dios, que tú traigas esa restauración, Señor Dios, que tú traigas esa sanidad, que tú traigas esa sabiduría para que ellos sepan cómo criar a sus hijos, Señor Dios, porque no saben cómo hacerlo. Cada etapa, Señor Dios, que viene, Señor Dios, es una nueva etapa en la cual vienen nuevos retos para poder saber cómo actuar, cómo responder, Señor, para con sus hijos, Señor, pero sé tú, Señor, dirigiéndolos, porque tú sí sabes cómo, Señor Dios. Quiero darte gracias por la vida de los padres aquí presentes. Yo te pido que cada uno de ellos sea un ejemplo, Señor Dios, de cómo tú eres con nosotros, Señor Dios, y que sus hijos, Señor Dios, vean ese ejemplo, Señor, que te vean a ti, Señor Dios, reflejados en sus padres, Señor Dios. El amor, Señor Dios, que tú tienes para con nosotros, ellos lo reflejen para con sus hijos, Señor Dios. Te lo pido, Señor Dios. Gracias por todos. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Yo también quiero saludar a todos los papás del mundo, a los papás del Perú y al papá cuadrangular de Lima Templo. Quiero saludar a cada uno de ustedes y también voy a orar. Señor, te damos gracias por cada padre, Señor, que está aquí presente, Señor. Gracias, Señor, por cada varón también, Señor, hermano mayor, padre, tío, que funge de padre, Señor. Gracias por la responsabilidad, Señor, que nos das a cada uno de los padres, Señor. Gracias, Padre, porque de ti viene la paternidad, Señor. Padre, gracias porque tú nos has dado, Señor, a los hijos como herencia, Señor. Y como tal tenemos que cuidarlos, Señor. Guiarlos, enseñarlos, amonestarlos, acompañarlos, Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque también a través, Señor, de nuestros hijos, Señor, tú nos has dado esa corona que son los nietos. Aquellos reflejos del amor primero, Señor. Padre, gracias, Señor. Yo te pido que bendiga sus manos, bendiga sus trabajos, que asuman el rol de Padre en cada uno de sus hogares, Señor, y que no se cansen de hacerlo, Señor. Padre, también te pido, Señor, que nos perdones a todos los padres que hemos fallado en algún momento, Señor. Nos hemos equivocado, Señor, pero tu gracia y tu favor, Señor, tu misericordia ha hecho que seamos perdonados. Y hoy nos sentimos perdonados, Señor. Padre, para seguir avanzando, Señor, de asumir, Señor, ese liderazgo, ese sacerdocio en el hogar, Señor, con la ayuda tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir bajo el temor tuyo y adquirir esa sabiduría que viene de ti, Señor. Padre, gracias, que cada hijo tuyo aquí, Señor, pueda decir de tu Padre, tú eres el mejor papá, tú eres el mejor Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería compartir mi testimonio del Día del Padre con ustedes el día de hoy. Primero empiezo diciéndoles que para mí el Día del Padre siempre ha sido
una fecha muy difícil de celebrar. Tuve un papá ausente y tuvimos una relación un poco intermitente, lo cual generó muchos vacíos, carencias y falta de amor. De chiquita, la mejor imagen que yo tenía de un papá era mi abuelo. Mi abuelo por parte de mamá era un abuelo increíble, era un abuelo muy amoroso, ese abuelo que se comía tu comida cuando ya estabas llena. Era el abuelito que me recogía del nido, que se echaba a los pies de la cama esperando a que yo me durmiera. Y ese era el tipo de padre que yo anhelaba. Bueno, el tema es que yo a los 10 años, Dios le dio el blanco a mi vida. Dios conquistó mi corazón a los 10 años. Y fue muy lindo porque yo entregué mi vida a Dios porque una señora que considero mi abuelita nos invitó a mi mamá y a mí a la iglesia. Yo fui de curiosidad, crecí en una familia católica, entonces para ese entonces no conocía de Dios. Y yo me convertí porque este pastor era idéntico a mi abuelo. Era idéntico a mi abuelo, solo que tenía un acento puertorriqueño. Entonces, a esa edad yo decía, wow, Dios me debe llamar tanto que me está devolviendo a mi abuelo. Entonces, bueno, ese fue el motivo por el cual yo me convertí. Y Dios sabía lo que hacía en mi vida. Como ustedes saben, yo me fui a la iglesia varios años y Dios tuvo un propósito porque me trajo. Y al regresar, Dios me habla de que Él me había traído para restaurar, lo cual no se equivocó. Él en ese proceso me hablaba de su paternidad a mi vida. Al inicio yo de verdad tenía muchísimo miedo porque muchas veces nosotros relacionamos nuestra relación de padre terrenal con nuestro Padre Celestial, cual es un gran error. Entonces yo tenía mucho miedo de aceptar el amor de Dios en mi vida porque sentía que yo no era suficiente, que no podía aceptar tanto amor, que no era digna de tanto amor. Bueno, entonces en ese proceso yo entendí que ese padre que yo había anhelado, que había buscado tanto, era Dios. No era mi papá terrenal, sino era Dios. Y Dios en ese momento que empiezo a pasar mi proceso, porque ese es un proceso de años, pero al volver empieza la restauración. Dios me empieza a hablar y me dice que Él siempre me había anhelado, que Él me había separado desde el vientre de mi madre, que Él conocía cada uno de los cabellos en mi cabeza, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso Él me recogería. Dios me decía que Él me amaba, pero que me amaba con un amor eterno. Y en ese proceso, ustedes dirán, no, sí, son cosas que nosotros sabemos, que Dios nos dice, pero cuán necesarias son, porque en ese proceso cada te amo con amor eterno, sellaba cada herida, borraba cada cicatriz de cada uno de esos procesos. Dos versículos claves en este proceso fueron Salmos 22:10, que dice, a ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y Salmos 89:26, que dice, clama a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Al experimentar esta sanidad y restauración, pude sumergirme en el amor de Dios y disfrutar de la paternidad y cuidado del amor de Dios en mi vida. Pero a la vez también pude entender a tener el enfoque correcto y logré ver a mi papá como Dios lo ve, con amor, con misericordia, con gracia. Hoy celebro el Día del Padre con mucha emoción, de verdad. Es el primer día que estoy contenta de estar aquí porque celebro a Dios, celebro a ese Padre amoroso que me escoge, ese Padre que me ama,
ese padre que a pesar de diferentes crisis o adversidades, me trae a él con lazos de amor y me demuestra una y otra vez que estar en su presencia y bajo su cuidado es lo mejor que hay. Hoy celebro que lo que Dios empezó a hacer en mi vida desde que yo tenía 10 años, sin saber que hoy estaría parada frente a ustedes diciéndole que el Día del Padre lo celebro porque Dios me escogió, porque soy su hija, porque Él es un papá de un amor inagotable, de amor eterno, y ese amor lo puedo compartir a otras personas. Mi anhelo realmente es que mi papá pueda conocer de Dios y en algún momento que él pueda ser transformado por su amor, tal cual yo fui transformada. Quiero darles las gracias por escuchar mi testimonio y celebrar a cada uno de ustedes como papás. Mi mejor consejo como hijos es: procuren ver a Dios, a sus papás, como nosotros vemos a Dios a través de sus ojos, y a los papás estén presentes, sea en lo más pequeño. Siempre tratan de estar ahí, aunque sea un hey, ¿estás bien? Mi puerta está abierta si quieres conversar. O no sé manejar esta situación, podemos orar y esperar que Dios nos ayude, nos dé esa sabiduría que necesitamos. Muchísimas gracias y feliz Día del Padre. Con volumen. Bueno, qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios, y seguro que pues ya después de todos estos testimonios, video y Carlita y su vida, yo digo, bueno, Dios tiene propósito con los detalles, y si tú estás aquí, tenías que escuchar todo lo que has escuchado, ¿sí? Porque Dios quiere hablarte, aún seas mamá, aún seas joven y todo, ¿sí? Hay algo que Dios te está diciendo, ¿sí? Y bueno, también para Carlita es un sello, ¿no? A veces Dios sella en los corazones algunas cosas que algunas cosas que Dios quiere terminar de hacer y completar un ciclo. Entonces, no solamente este testimonio de Carla, creo que nos ha servido y podemos recoger lo que Dios quiere en el corazón, ¿sí? Pero también es una muestra de que Dios no nos deja solos. Voy a poner los lentes y vamos a ir directamente, ¿sí? Y vamos a ver esta mañana, ¿sí? Si me permiten, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, maravilloso que tú has pensado, Señor, y estás hablando a nuestros corazones, Señor. Padre, queremos que tú selles cosas, palabras, creencias, promesas, cambios que necesitemos, Señor, hacer para ser más como tú, para ir en pos de ti, cumplir el propósito para el cual tú nos has pensado. Gracias, Jesús. Amén. Ok, Salmo 127, por favor, versículo del 3 al 5. Y he titulado este mensaje, ¿sí? 2 formas de mirar a tus hijos. 2 formas de mirar a tus hijos. Y vámonos de frente al Salmo 127, versículos 3 y 5, y dice, entonces, vamos a empezar directo a esos versículos. Los hijos son una herencia del Señor, cosa de estima el fruto del vientre. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, ¿sí? Entonces, 2 formas de mirar a tu hijo que nos muestra este salmo.
¿Cuáles son esas dos formas? Una, como herencia. Nuestros hijos son una herencia de Dios. No se nos puede olvidar, ¿sí? Y como flechas en nuestras manos. Pero ¿saben qué? A veces sabemos algunas cosas, pero hasta que no entendemos bien qué es lo que realmente representa, es como si fuera una pieza de rompecabezas, ¿no? Que estás allí y no entra y no encaja, ¿sí? Hasta que no la pones en su forma, ¿sí? Entonces, tenemos que entender un poquito más y por eso quiero ir hacia estos 3 versículos y entender bien qué es esto de los hijos son una herencia del Señor, ¿sí? Y el concepto hebreo de herencia, tenemos que partir de ahí, porque a veces nosotros asociamos nuestros conceptos hoy, ¿no? Y claro, hay que llevarlo a la práctica, pero tenemos que iniciar qué es lo que quiso decir. Ahí está hablando Salomón, y es un salmo, ¿sí? Y entonces el concepto hebreo de herencia es diferente al que nosotros entendemos, ¿no? Aquí, hoy, ¿qué pensamos de una herencia? Muchas veces lo vemos como un derecho, ¿no? Oh, pues sí, claro, me toca, ¿no? Soy hijo, listo, me toca esta parte de mi herencia, ¿no? O también lo pensamos que es algo que recibimos y podemos administrarlo finalmente como queramos, ¿sí? Tenemos como esa sensación de que no tenemos que dar cuenta de la herencia, ¿verdad? O sea, tú te ganas, tú no le das cuenta a nadie porque fácilmente tú eres el dueño, ¿sí? Entonces, esa es nuestra visión. Pero para un hebreo, cuando está diciendo que los hijos son una herencia de Dios, ¿sí? Una herencia del Señor, ¿qué es herencia para ellos? La herencia, primero, para un hebreo era un privilegio, ¿sí? Algo que, wow, esto se me dio a mí. Y recibe un bien que si bien no le pertenece, ¿sí? Pero debe administrarlo, ¿sí? En honor a esta persona que me heredó, ¿sí? Porque a veces en el mundo hebreo, a veces no solo se heredaba del padre, ¿no? Entonces lo tenían que administrar así, ¿sí? Ok. Ok, entonces lo administraban a nombre del dueño, ¿sí? Y aunque ellos estaban recibiendo obviamente todos los beneficios, ¿verdad? Entonces, cuando aquí en la palabra de Dios se nos muestra que los hijos son una herencia, ¿sí? Necesitamos mirarlos realmente como un privilegio. Ellos son un privilegio, se nos ha dado, ¿sí? Por pura gracia. No los merecemos, se nos los concedió, ¿sí? Y son de Dios también, ¿sí? Y necesitamos verlos como bendición. ¿Saben que esa es una idea totalmente diferente a veces a como hoy, y particularmente hoy, se está viendo a los hijos, ¿sí? Hoy se les ve como una carga, como un obstáculo, ¿no? Que no me van a dejar los sueños, hasta egoístas, ¿no? Uno que tiene hijos, no, ¿cómo? Si está sobrepoblado el planeta, ¿sí? Entonces, mire que son pensamientos que atentan, obviamente, la familia, ¿no? Pero que están por ahí. Hoy día los jóvenes, y nada de mal los jóvenes, aquí hay jóvenes muy queridos, pero los jóvenes están retrasando mucho esto de ser padres, ¿no? Y a veces escogen mascotas antes que ser padres, porque claro, no quieren ni compromisos y lo ven como tanto trabajo. Yo me he cruzado con jóvenes hablando
así, ¿no? Y bueno, respeto el parecer. Pero siempre, jóvenes, adultos y papás, siempre los hijos, ¿sí? Son realmente, están puestos allí por el amor que Dios nos tiene a nosotros y a ellos también, ¿sí? Entonces, ahora, no sé si realmente tú has visto, y miren acá, ¿sí? Todo lo que hemos escuchado, realmente es parte del amor de Dios, ¿sí? Uno para nosotros también, es parte de su gracia, es parte de entrenarnos a nosotros que estamos terminando y seguimos creciendo y avanzando, y eso, pero Dios sigue siendo nuestro Padre. Y quiere obrar primero en nosotros, papás, ¿sí? Y seguir creciendo. Ahora, yo quiero que tú respondas a esta pregunta, unos segundos. ¿Cómo te ha bendecido tus hijos? ¿Cómo te ha bendecido tu hija? ¿Cómo ves que realmente tus hijos han sido una bendición? Cada uno tiene diferentes respuestas, ¿sí? Pero creo que todos, ¿sí? Concluimos que realmente han bendecido nuestras vidas, ¿sí? Y Dios los usa para que crezcamos, ¿sí? Y para perfeccionarnos también, ¿no? No solo en la paciencia, sino en el amor, para perfeccionar nuestro carácter. Muchas de esas cosas que vivimos con ellos, también las tenemos que pasar nosotros y decir, uy, aquí no puedo usar estas palabras, aquí mi enojo no puede salir, le puedo hacer daño. Aquí, ¿qué es lo que Dios quiere? Aquí, ¿sí? Y así con cada área, ¿sí? Entonces, y una cualidad, ¿sí? Vital para ser papá, yo no sé, esta es la cualidad que yo he encontrado así como indispensable, además del amor, ¿sí? Además del amor. Y es la humildad, ¿sí? Porque necesitamos humildad para poder aprender de ellos. Los hijos también vienen a mostrarnos, ¿sí? A mostrarnos nuestras heridas, a mostrarnos cómo yo necesito cambiar, ¿sí? Cómo yo necesito hacerme cargo de esto, cómo yo, ¿sí? Dios quiere obrar en mí de muchas maneras, entonces necesitamos aprender y estamos aprendiendo desde que son bebitos, desde que son bebitos. Ojalá pudiéramos aprender a eso, a expresar, a ser sencillos, así, a vivir por la vida con ese asombro de niño, ¿no? ¡Ay, una hormiguita! ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? ¡Qué lindo! Ahorita estoy recordando para mí, o sea, mis hijos, una vez que estaba admirando no sé qué cosa, estábamos de viaje, ¡ay, qué lindo! Y no sé, en realidad no me acuerdo qué estaba admirando, solo ahorita vino la palabra de mis hijos, ¿no? Me dicen, ¡ay, mamá! Tú pareces una niña, ¿no? Asombrándote por cosas tan sencillas. Y para mí fue un cumplido. Yo dije, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque ¿saben qué? Es que así debemos vivir. Porque los detalles tienen grandes lecciones. Porque la vida en familia, porque tus hijos tienen detalles, tienen palabras. ¿Se acuerdan? Miren acá lo que hemos escuchado. ¿Se acuerdan de algo que tú ya te olvidaste? Pero ellos se acuerdan de esa palabra, de esa intención, de ese abrazo, de ese ánimo, ¿sí? Entonces, necesitamos mirarlos así. Y la Biblia dice, cosa de estima el fruto del vientre, ¿sí? Y miren, sus hijos son valiosos no solamente por lo que representan para nosotros, ¿sí? Sino por ellos mismos. Y ojalá
que tú veas a tu hijo y digas, wow, qué de enorme valor, ¿sí? Él ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es un hijo de Dios. Además, Dios tiene propósito con él. Entonces, miren, están tan llenos de tantas capacidades, ¿sí? Intelectuales, emocionales, espirituales. Y nuestro apoyo, papá, es en esas 3 áreas. No es solamente a que estudien, a que trabajen, a que no. Necesitan descubrir esos dones, esas capacidades también en todas sus áreas, ¿sí? Entonces, y ahí te tienen para eso también. Nuestros hijos, por un lado, son temporales. Son de Dios, nos los ha dado en esta tierra, ¿sí? Pero debemos ayudarles ¿a qué? Dios, ¿a qué nos manda? Esa cosa de estima, ¿a qué nos manda? A poder ayudarles también a vivir eternamente, a establecer esa relación con Dios que les va a ayudar a ellos a vivir eternamente, ¿sí? Porque si no, estos años son muy temporales, son muy escasos, ¿sí? Para nosotros y para ellos también. Entonces, y aquí en la tierra, obviamente, los hijos también son parte de nuestra descendencia. No sé si has pensado y piensas como descendencia, ¿sí? Pero oye, los que tienen nietos ya comprenden, ¿no? Ahí está el pastor Raúl, que mira, mejor le hacemos un babero así, ¿no? Su nieto. Y no dejó de orar por sus nietos. Y qué lindo, ¿sí? Y los nietos traerán, mira, su nieto está acá. Y traerá, ahí está Tiago, ¿no? Y Tiago, cuando crezcas, ojalá pueda algún día Tiago orar. Y tu hijo se pare allí a orar por otros y a ministrar a otros del corazón de Dios. Y de eso se trata la vida cristiana. Y Dios lo pensó así y lo piensa así. Entonces nosotros debemos pensar también generacionalmente, ¿sí? Yo no sé a ustedes saben que me gusta hacer las preguntas, me parecen súper importantes, así que yo las voy a hacer. ¿Sí? Yo te pregunto, bueno, ¿qué le quieres dejar a tu descendencia? ¿Te has preguntado qué le quieres dejar a tu descendencia? Si habría una cosa de dejarle, ¿qué le quieres dejar a tu descendencia? No se preocupen que vamos a terminar temprano, pero, ¿sí? Pero cierren los ojos un ratito, un ejercicio que es clave a mí, yo lo hice y me encantó hacerlo, ¿sí? Cierren los ojos un ratito, ¿sí? E imagínense que sus hijos, si no tienen hijos, pues imagínense que los tuvieran, ¿sí? Que fueran sus hijos en un futuro, ¿ok? Y sus hijos están en una isla pequeñita allí y hay una tormenta y tú estás en el mar y realmente las olas empiezan a ser gigantes. Imagínense, por favor, que empiezan a ser gigantes y la verdad ya no te da ni espacio ni respiración para irte y salvarte tú. Si tú tuvieras ese último minuto para decirle desde el mar a tus hijos algo, ¿qué le dirías? ¿Listo? Abran sus ojos. ¿Alguno quiere compartir eso? ¿Uno? La frase, Carmencita. Los amo. ¿Alguno más?
Bueno, yo les comparto mi frase, ¿sí? Mi frase fue, amen a Dios con todo su corazón, toda la vida, ¿sí? Porque finalmente eso que tú ya hayas encontrado, ¿sí? Es una parte importante de lo que realmente tú le quieres dejar a tus hijos. Eso es vital, ¿sí? Que no te puedes descuidar, ¿sí? Y más bien la otra pregunta sería, ¿qué estás haciendo para que eso que encontraste o que pensaste, o si lo pensaste al principio, sí, que le quiero dejar a mi descendencia, sea realmente real y ocurra? ¿Sí? Y ocurra. ¿Qué estás haciendo? Paso 1, paso 2, paso 3. Tengo que tener claridad para poder llevarlos a realmente a eso y no esperar a decirle la última frase, ¿sí? Y seguro que se lo quedarán, ¿sí? Pero no, tienes toda una vida, ¿sí? Para que eso que tú quieres poner se dé. Y Dios te la da, ¿no? Entonces, bueno, tus hijos no son tuyos. Tus hijos no son nuestros, ¿sí? Son de Dios. Y Él los creó y obviamente tiene propósitos con ellos. Entonces, ¿de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Entonces, si todos estamos de acuerdo, por esa sola verdad, que nuestros hijos son de Dios, realmente lo que necesitamos también es ayudarles a conocer a quién. ¡A Dios! ¡Si son de Dios! O sea, debería ser como una matemática, ¿no? O sea, si son de Dios, oiga, conozca quién es su Señor, quién es su Dios, quién es su Padre, quién es su sustento, quién es el que va a estar con ustedes todo el tiempo, ¿sí? Entonces, miren la importancia. Nosotros somos padres cristianos, ¿sí? Y necesitamos ayudarles a amar a Dios, ¿sí? Y la mejor forma de ayudarles a amar a Dios en realidad es amando nosotros a Dios, ¿sí? Y ellos, no te preocupes, lo asimilan de alguna manera, pero lo asimilan, se demoran, se apartan, vuelven, pero Dios, que es fiel, va a estar allí, ¿sí? Porque no depende de ti que amen a Dios, no depende. Tú le enseñas, le muestras el camino, pero no depende de ti. Ellos tienen que decidir por Dios. Ellos tienen que decidir por Dios. Pero sí, Dios usa todo lo que un padre hace, ¿sí? Te aseguro, ¿sí? Entonces, pero a veces como son de Dios, ¿no? Y necesitamos que amen a Dios, a veces necesitan ver tiempos, por ejemplo, de escasez, ¿sí? Necesitan saber qué pasa, desafíos, los problemas. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver cómo Dios responde, cómo Dios se glorifica, cómo Dios sí está allí. Y si no responde, cómo el papá sí confía, cómo el papá sí puede tener paz y gozo en medio de la tormenta. Ellos necesitan ver allí, porque eso es conocer a Dios. Así se conoce a Dios, ¿sí? Entonces necesitan ver también a un papá que sirve a Dios, que le da prioridad a Dios, pero que sirve a Dios, pero también está cerca, ¿no? Y ya lo decía Carlita, que estén cercanos. Es un consejo desde su experiencia, que estén cercanos, ¿sí? Entonces sí, porque ¿saben qué? Si tú solo sirves y no estás cercano, te digo, eso es sumamente doloroso. Y lo he visto muchísimo, muchísimo, ¿sí? Como los chicos muchas veces se apartan de Dios, porque claro, solo está en la iglesia, ¿sí? Está allá, presente allá,
pero no está cercano a mí. Entonces son ambas cosas. Yo sirvo a Dios y porque sirvo a Dios estoy cercano a mis hijos, ¿sí? Y estoy cercano a mis hijos y quiero que también sirvan y amen, pues sirva a Dios también, ¿sí? Entonces, y hay muchas cosas que nosotros no podremos hacer, pero Dios sí, ¿sí? Y eso es justamente lo que los hijos necesitan ver, ¿sí? Y a veces no necesitan todas las respuestas, no necesitan, vayan y oren, a veces necesitamos decirle no puedo. Me acuerdo cuando mis hijos querían un apartamento más grande. Para ellos más grande, bueno, era chiquito nuestro apartamento, pero en ese momento nosotros de verdad dijimos, no, o sea, no podemos mudarnos, ¿no? Miren, nosotros no creemos que nos vayamos a mudar, pero nada es imposible para Dios. Oren. Y literal, la verdad, los mandamos a orar. Pero nosotros no orábamos por eso, porque realmente veíamos números y esto. Aunque ya después, caminos de fe, yo me puse a buscar, a ver por si acaso, ¿no? Y Dios lo hizo, ¿sí? Y Dios lo hizo porque nos aceptaron en el banco, o sea, para contar el testimonio completo, nos aceptaron en el banco fotocopias, ¿sí? De cosas del extranjero, fotocopias de cosas de internet, no calificábamos. 8 bancos nos cerraron las puertas, pero Dios lo hizo, ¿sí? Dios lo hizo, pero así se enseña a los hijos de verdad a amar a Dios. Entonces, y por eso también, obviamente, si son de Dios, necesitamos consultarle a Dios, ¿qué hago? Señor, ayúdame, y buscar esa sabiduría, ¿sí? ¿Cómo hago, Señor? ¿Qué necesito yo también para cambiar, edificarlos? Este Salmo 127 empieza con una palabra, ¿no? Y dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, ¿sí? ¡Wow! Es que sí, podemos esforzarnos muchas veces, ¿sí? Y equivocarnos tantas, pero ¿cómo restaura Dios? Entonces sí necesitamos que Dios esté en el centro, porque Él va a ir a los lugares más recónditos del corazón de tus hijos también, ¿sí? Y miren, si sus hijos han hecho malas decisiones también, ¿no? O no viven en casa, no te canses, papá, de bendecir a tus hijos, o mamá, ¿sí? De bendecir a tus hijos. Sus vidas siguen siendo valiosas, siguen siendo, ¿sí? Una herencia que Dios te ha dado. Entonces no endurezcas tu corazón por los comportamientos de tus hijos, en general mayores, ¿no? Entonces, y a veces bendecir la vida de nuestros hijos, ¿saben qué es? Es dejar que maduren, que tomen decisiones. Y les digo, toman decisiones desde cuando salen o en la panza, sino que son decisiones primitivas, ¿no? Con otra parte del cerebro. Entonces, pero se toma decisiones y necesitas tú para ayudarle a tu hijo a madurar, a ser responsable, a creer en él, a que, ¿sí? A que esté seguro, darle responsabilidades conforme a la edad, pero sí necesitan. Entonces, a veces no solo sirve orar por ellos para bendecirlos, sino dejar que asuman muchas veces consecuencias positivas y negativas, ¿sí? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Bueno, es increíble cómo el papá acepta, ¿no? Oye, dame mi herencia, y se va. Y el papá acepta, sin digamos, preguntarle, sin más, ¿no? No puso por lo menos objeciones, en la Biblia no están, ¿sí? Y ¿saben qué? Muchas veces después
podemos llegar a acuerdos con los hijos, ¿sí? Lo importante es que no cerremos el corazón a nuestros hijos. Y este padre, después de que se tiró toda la herencia, ese sí se tiró la herencia real, ¿sí? Y se tiró todo, o sea, el papá, ¿qué hace? Sale a su encuentro y corre, y allá se tenían que alzar la túnica y no era bien visto, pero él corrió, ¿sí? Al encuentro. Y a veces nosotros necesitamos ir al encuentro de nuestros hijos. Así hayan hecho, así estén en malos comportamientos, en una actitud que no le ayuda, porque no le ayuda primero a él, pero yo necesito ver esa diferencia y no estar, pero ¿qué pasa? Es que yo soy el papá y es que me tienen que escuchar, ¿no? Porque a veces nos vamos a los dos polos, ¿no? A veces no los dejamos decidir. No, papito, ¿cómo te vas a ir? ¡Ay, está con los chanchos! Bueno, eso parece más actitud de mamá, quiere decir, pero yo soy mamá, pues. ¿No? Pero los papás también, ¿ah? A veces van con otra actitud, ¿no? A los chanchos, ya, ven. Bueno, como sea, pero no los dejan decidir. Y mucho papá, mamá, todos, ¿sí? Ellos deciden y nosotros asumimos las consecuencias. Y no es así. No debería ser así. Ni el chiquito, ni el grande, ni el viejo. No debería ser así, ¿sí? Y necesitan las consecuencias para poder volver. ¿Se dan cuenta en el hijo pródigo nada más, ¿sí? Cómo las consecuencias lo ayudaron? ¿Él qué hizo? Volvió en sí, él volvió en sí. ¿Qué más hizo? Se hizo responsable de sus decisiones, se arrepintió, tomó otra decisión, tomó una decisión de cambio, ¿sí? Valoró a su papá. Entonces, mira, ¿qué hubiera pasado si no le deja y le permite hacerse cargo de sus decisiones? ¿Sí? Ok. Ay, yo pensé que ahí tenían la Biblia. Listo. Versículos 4 y 5. Dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba de ellos. A ver, ¿qué piensan? Llena la aljaba. A ver, Sergio, va por una. ¿Cuántas más? Estamos llenando aljabas en esta iglesia. Muy bien, ¿sí? Pero entonces, yo quiero que piensen un momento, porque acá la Biblia en este versículo dice que los hijos son como flechas, ¿sí? Como flechas en la mano de un valiente. A ver, los papás, por favor, muestren sus manos. Ok, estas son manos valientes. ¿Y saben qué se les pone a las manos valientes? Flechas, ¿sí? Entonces, si tú tienes flechas, ya, eres un hombre valiente. Y yo quiero que todos pensemos, ¿sí? En un momento, en esos guerreros, /valiente, ¿sí? De las películas, ¿sí? ¿Para qué son las flechas en la mano de un guerrero? Es que yo solamente pude imaginármelo pensando en una película, ¿sí? No es mi realidad, ¿sí? Pero, ok, entonces, imagínense las flechas en las manos de un guerrero. ¿Para qué son? Para dar en el blanco, y acá estuvieron dando en el blanco, ¿no? Para luchar, para derribar obstáculos, para cumplir finalmente un objetivo, ¿no? Para traer victoria, porque todos quieren eso y es un arma de defensa, ¿sí?
Entonces, las flechas están hechas finalmente para alcanzar un propósito. El que va a cazar, caza. El que va a defenderse, defiende. El que va a atacar, allá, ¿sí? O sea, la flecha está hecha para alcanzar un propósito. Y Dios quiere que como valientes los lancemos. Lancemos a nuestros hijos y le ayudemos a cumplir ese propósito, ¿sí? De Dios. Ahora, las flechas por sí solas no llegan a ningún lado. ¿Sí? Ahí está la flecha y si tú no la lanzas, ahí se quedará, ¿no? Entonces, las flechas solas no. Entonces necesitan al guerrero, ¿sí? Que los dirija. ¿Y saben qué? Y que crea que va a ser lanzada donde realmente él quiere, ¿no? O que va a ser lanzada con ese propósito también. ¿Y saben qué? Cuando últimamente he visto mucho a Dios, cómo cree personalmente en mí, ¿no? Y cómo de verdad que como padre Dios cree. Y si tú repasas la Biblia, por ejemplo, Moisés, oye, ni él creía en él, yo voy a ir, no, pero yo no sé hablar, no, pero yo, ¿sí? No, y Dios creyó, ¿sí? Y mandó a Moisés, y mandó a David, nadie creía, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, ni sus hermanos, todo, pero allá ese pastorcito, sí, ese pastorcito mató al gigante. Y Dios creía. Lo mismo fue Jesús. Si tú te pones a pensar y yo, si soy consejera, digamos, así, yo sé que no es real, pero sí tendría que darle un consejo a Jesús para elegir sus discípulos. ¿Saben qué? Muchos de ellos yo no los hubiera elegido. Con criterio humano no los hubiera elegido. Pero Dios y Jesús sí, porque creyó en ellos. Y algo que necesitan nuestros hijos es que creamos en ellos, ¿sí? Porque muchas veces quien los desanima somos nosotros, ¿sí? Entonces cree en tus hijos, que pueden hacer y cumplir todo ese propósito para el cual fueron diseñados, ¿sí? Y ¿saben qué? Yo me pongo a pensar, y lo mismo es para el liderazgo, ¿sí? Si tú no crees en los otros, si tú no crees en tus hijos, pues ellos muchas veces no creen en ellos mismos, porque esa es una lucha que tenemos todos, hasta mayores, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces necesitamos ese que crean en nosotros. Bueno, y los guerreros también conocen bien sus flechas, inclusive marcan las flechas, ¿no? Yo no sé si usted se ha preguntado, yo como no soy de eso, pero yo me pregunto, ¿y cómo después cogen y saben que su flecha es de ellos? ¿Sí? Es que las marcan, de alguna manera las identifican, ¿sí? Les crean como una identidad, ¿no? Y si queremos que nuestros hijos lleguen a su destino, ¿sí? Que cumplan realmente sus sueños, los sueños de Dios, que escuchen a Dios, que sean dirigidos hacia una vida también de bendición, como la que Dios planea para ellos, y que sean luz para otros, porque al final esa es la vida, ¿sí? La vida es para eso, para hacer luz a otros de muchas maneras, a nivel profesional, a nivel personal, en tu comunidad, en tu familia, pero es para eso, Dios te la entrega para eso, ¿sí? Entonces, y tus hijos también, entonces necesitamos comprender sus dones, ¿sí? A veces pasamos por alto esos dones, ¿no? No les permitimos que exploren, conocer sus intereses, anhelos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? A veces ni ellos mismos saben quiénes son. Oye, hasta los 21 años todavía están sellando identidad. Y yo digo,
hasta ahorita nosotros batallamos con cosas de identidad. Entonces ni ellos saben, pero Dios sí te permite verlos, pero tienes que observarlos, conocerlos, andar con ellos, escucharlos, porque somos papás. No necesitamos solamente hablar y enseñar y esto. No, te pierdes un montón de cosas. Escucha para que sepas, hasta para qué orar, cómo orar por tus hijos, ¿sí? Ok, y acá termino. Para que la flecha cumpla su destino, debe ser lanzada por muy cómoda que construyamos la aljaba, ¿sí? Nosotros construimos hogares lo mejor que podemos, pero ¿saben qué? Por muy cómodo que nosotros construyamos la aljaba, nuestros hijos no están hechos para estar allí. La flecha no está hecha para la aljaba. La aljaba es temporal, ¿sí? Tiene su propósito, pero la flecha está hecha para lanzarlos, ¿sí? Para ser lanzada. Entonces, y no sé si han escuchado de ese síndrome del nido vacío. Ok. A todos en algún momento los que tienen hijos nos llegan, ¿no? Pero creo que sería mejor la aljaba vacía. ¿Sí? Nuestra aljaba vacía. Y ¿saben qué? Que no tiene que llegar a que los hijos necesariamente salgan de casa. A veces los hijos son flechas, digamos, y los lanzamos incluso cuando están ya haciéndose cargo de ellos. Y te digo, joven, si tú estás aquí, ¿sí? Si tú estás aquí y quizás tú estás pensando, ay, pero ¿saben qué? Que yo, como que a mí me tiraron mal, como que de repente no llegó, ¿sí? Siento que no llego a mi destino. ¿Saben qué? Que de alguna manera, ¿sí? Los que somos flechas, después nos convertimos en arqueros, ¿sí? Y no necesitas tener hijos para lanzar las flechas. Necesitas ahora tú hacerte cargo de lo que Dios sí quiere y tomar lección de lo bueno, de lo malo, ¿sí? Y agradecer, porque no nos sirve como hijos estar acusando, culpando o sintiéndonos mal por comportamientos finalmente de tu papá, ¿sí? Que no tienen nada que ver contigo. Y si tú eres cristiano y amas a Dios, pues oye, sí, Dios seguro te va a ayudar a que lances, ¿sí? Lances y llegues a ese destino que Él tiene para ti. Porque el que sí no se ha olvidado, y el que sí te conoce, y el que sí te escucha, y el que sí te lanza cada día, es Dios. Vamos a orar. Aquí estamos, Señor. Y quiero orar, Padre, por todos los papás aquí, por los valientes, Señor, por estos valientes que tienen que lanzar estas flechas, Señor. Yo te ayudo, Señor, que tú, en medio de su debilidad, Padre, tú les guíes. Que en medio de su debilidad, Señor, tú les perdones, les restaures y les levantes, Señor. Que tú ayudes, Señor, a cada uno de los padres y los que van a ser padres, Señor, en este lugar, Padre, a tener sabiduría de esa responsabilidad de ser
y tener estas flechas, Señor, que lanzar a tu propósito, porque los hijos son tuyos. Padre, y aquí estamos, Señor, y habla de tu corazón, por aquello que realmente anhelas. Aquí está tu papá, escuchándote, no importa la edad que tengas. Háblale a tu papá. Dile, Abba, Padre, papito lindo, necesito esto, anhelo esto. Quiero llegar acá, quiero entender mi propósito, quiero entender el propósito de mis hijos, quiero conocerlos, quiero lanzarlos adecuadamente. Señor, quiero que te amen. Señor, ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos en nuestro matrimonio. Señor, que el amor pueda fluir en mi casa. Pídele a este papá que sí te escucha, que está atento, que ha puesto los ojos sobre ti y que Él cumple sus promesas. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos conoces, Señor, y sabes de qué tenemos necesidad. Señor, sé propicio a esa necesidad. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu gracia, tu gran amor, tu cuidado, Señor. Bendecimos a cada padre, a cada hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.